Repóngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigas, así es, amigos. Hoy es día martes de cada semana. El programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí dentro del programa Cultura Ciudadana Horizontes, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Antes de iniciar, solamente deseo recordarles que ustedes pueden hacer sus reportes de sintonía, ir opinando, haciendo sus comentarios, sus preguntas, conforme avance el tema en la mañana de hoy, a través de nuestra línea de WhatsApp. Si usted todavía no lo tiene en sus favoritos, agréguenos en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y al mismo tiempo nos puede escuchar en cualquier parte del mundo por medio de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. La semana pasada estuvimos hablando con el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños sobre el principio del debido proceso. El tiempo no alcanzó y el licenciado Álvarez Bolaños nos ofreció desde la semana pasada darnos una segunda parte para tratar de concluir el tema, que es un tema muy amplio. Así es que vamos a darle la bienvenida al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños y escuchar la segunda parte, el principio del debido proceso, segunda parte acá en La Voz Médica. Bienvenido, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Agradecidos con ustedes de que pudiéramos darle 8 días después la continuidad a la segunda parte sobre un tema tan importante como es el principio del debido proceso. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Adelante, licenciado.
Buenos días, don Edgar, buenos días a todo el staff técnico del programa Horizontes y buenos días a todos los radioescuchas. Sí, como manifiesta usted, la semana pasada estuvimos hablando de este tema y tuvimos la oportunidad de darle seguimiento en este momento. A medida de recordatorio vamos nuevamente a definir qué es el debido proceso, que es la garantía procesal del ciudadano o habitante que comprende el deber de la administración ante un procedimiento sancionatorio o del que pueda resultar la pérdida de derechos subjetivos, de trasladar los cargos al afectado, permitirle el libre acceso al expediente administrativo, concederle un plazo prudente para preparar su defensa, concederle audiencia y permitirle aportar la prueba que considere pertinente para su defensa, fundamentar las resoluciones definitivas y dar derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria. Como vimos la semana pasada, este principio es trascendental para la defensa del ciudadano, tanto en el derecho administrativo, el sancionatorio o el derecho penal. Y con esto, este principio tiene varios subprincipios o principios también que están ligados directamente a él, que son los principios que estuvimos revisando la semana pasada. Para continuar con el tema, seguimos con el principio de confidencialidad. Este principio refleja la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a esta información. El principio se ve claramente protegido en el hecho de que las partes solamente son las que pueden consultar el expediente. Este principio está muy ligado al principio de inocencia. El principio de confidencialidad lo que nos dice exactamente es que solamente las partes pueden acceder, las partes directamente afectadas pueden acceder al expediente, o sea, no es público. En cuanto al derecho sancionatorio, al derecho administrativo, este principio es durante todo el proceso. En el derecho procesal penal, este principio solamente abarca las etapas de investigación y la etapa intermedia, que es la etapa que se está en la audiencia preliminar ante el juez penal. Después de ese momento, en el derecho penal, pasamos a una etapa que ya es pública. Entonces estamos ante juicios que son orales y públicos, donde muchas veces llega la prensa, aunque puede ser hasta limitado ese derecho a esa información por el juez, o inclusive tenemos juicios que son televisados o que tienen un acceso directo por medio de radio y de otros medios. El principio de la defensa técnica. Este es un principio trascendental. La defensa técnica implica el derecho que tiene el investigado de ser asistido por un defensor letrado y comunicarse previamente con él para preparar su defensa. Se considera que el derecho a una defensa técnica constituye una de las garantías más trascendentales en el contexto de un proceso. El derecho de defensa resguardado en el artículo 39 del Código Penal no solo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública, y que necesariamente debe dársele al accionante, si bien lo tiene, el derecho a ser asistido por un abogado con el fin de que ejercite su defensa. Este derecho en los procesos administrativos es un derecho que es más limitado. ¿Por qué? Porque si usted tiene la capacidad de pagarse un abogado, pues entonces usted asiste, pero no es necesario. Usted puede ejercer su propia defensa. Y entonces estamos ante un momento procesal donde, si no hay indefensión, porque no se considera indefensión, sí hay un límite real
a este derecho de defensa, porque ya depende de la capacidad económica de cada persona. En el derecho procesal penal tenemos que este derecho sí está plenamente consagrado por la existencia de una defensa pública que ha ido ampliando su área a otros ámbitos como el derecho de familia, el derecho laboral, pero que todavía se encuentra más limitado de lo que ocurre en el derecho penal. Entonces, este derecho de defensa técnica es muy importante, pero todavía no está plenamente desarrollado en las diferentes ramas del derecho. El principio del contradictorio. Todo proceso, por su misma forma de estar establecido, tiene un elemento de contradictorios. Este postulado lo que nos dice es que hay dualidad o pluralidad de partes que mantienen posiciones jurídicas y fácticas diferentes u opuestas, sobre la cual un tercero imparcial juzga, es decir, un juez, que no necesariamente tiene que ser un juez jurisdiccional, pero sí una autoridad que es imparcial y que es un tercero, o sea que no tiene intereses involucrados en el asunto. El postulado sostiene la necesaria resolución por parte de un juez de una controversia suscitada entre partes contrapuestas. En el proceso, el sistema de consecución de una verdad según la confrontación de las posiciones contrarias de los litigantes, cuyos elementos de prueba son aportados por cada uno de ellos. Según el principio del contradictorio, la mayor fuerza probatoria de uno de los lados del conflicto determina la razón jurídica de éste, lo cual hace necesario y obligatorio para el juzgador confrontar todos los elementos de ambos lados. Es decir, el juzgador tiene que conocer todo el proceso, tiene que conocer todas las versiones de las partes para poder llegar al principio de la verdad real, o sea, tener verdaderamente conocimiento para poder dictar una resolución sobre el conflicto que están esas partes, ya sean 2 o 3 o más partes que están en ese conflicto. También tenemos el principio de recurribilidad de los actos administrativos. Los actos recurribles son las resoluciones y los actos de trámite que deciden directamente o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, lo cual quiere decir que toda resolución final tiene que tener la posibilidad de ser recurrida, es decir, apelada o interpuesto en contra del mismo que resolvió un recurso de revocatoria, lo cual hace que a veces los procesos puedan ser un poco largos. La administración ha tratado de que sean solamente los actos que producen indefensión o un perjuicio irreparable los que sean recurribles, para no tener un proceso donde el paso a paso existan apelaciones, existen recursos que lo retrasen, y entonces así no atacar el principio de justicia pronta y cumplida, que también es un principio muy importante. Pero sí hay que muchas veces las autoridades, principalmente las administrativas, son dadas a no otorgar esta posibilidad de recurrir un acto, porque consideran que son actos propios de la defensa para dilatar el proceso. Pero en la realidad es un principio que está debidamente establecido dentro de los procesos, tanto administrativos como los procesos penales. Inclusive es una garantía constitucional que debe de tener todo proceso.
Y aquí es bueno que usted volvió a mencionar, licenciado, tanto en los procesos administrativos, penales y en los civiles, que es donde cabe el debido proceso. ¿Es correcto, verdad? Sí, en todos los procesos el principio del debido proceso es un principio rector. Entonces debe ser aplicado a todas las ramas indistintas del derecho, procesos civiles, procesos laborales, procesos de familia, y este mismo principio hace que estos elementos, estos subprincipios, estos principios que son ligados al debido proceso, sean elementos que puedan ser, como le dije anteriormente, recurridos. Es decir, si existe una violación al debido proceso, usted tiene la garantía de que puede apelar. Inclusive, digamos, por ejemplo, en la justicia administrativa disciplinaria, usted tiene varias posibilidades. Usted puede recurrir directamente ante la jefatura que le está haciendo el proceso, y entonces usted demuestra que X acto le causa indefensión y recurre ese acto. Aquí es importante, sí. Licenciado, hay algo que nos está recordando aquí la señora Mayela Orozco. Dice Mayela Orozco: muchas veces los medios de comunicación son los responsables de presionar a las partes con el debido proceso, porque siempre se dice, ahora van a salir con el cuento, y ella lo entre comillas, del debido proceso. Sin embargo, dice doña Mayela, sin embargo es un derecho que le asiste a la persona cuando está siendo cuestionada. Hay que tener cuidado con los medios de comunicación que siempre tratan de ver el debido proceso como una medida dilatoria, y no es eso, es simplemente buscar la verdad real de los hechos, dice doña Mayela Orozco, y lo felicita a usted por la exposición. Continúe. Sí, es un comentario verdaderamente ajustado a la realidad. Cuando veamos el principio de defensa vamos a ahondar un poquito también en el asunto de los medios de comunicación, pero el problema con los medios de comunicación es que los medios de comunicación no realizan un debido proceso. Entonces, sin conocimiento del expediente, sin conocimiento de todas las aristas que puede tener un proceso, llegan y emiten una resolución. El problema es que ya hay una presión social. Ajá, entonces, correcto. Una persona que, digamos, por ejemplo, yo soy el defensor de un doctor que supuestamente cometió mala praxis, y entonces ese caso ya me sale en telenoticias porque tuvo un elemento negativo de que hubo una defunción, y ya se hace un escándalo en redes y todo esto, y el problema es que en la realidad estamos en un momento donde no existe ni siquiera prueba, está comenzando la investigación. En ese momento ni siquiera, digamos, por ejemplo, una de las cosas que es normal dentro de un proceso, la prensa saca al doctor como el que cometió la mala praxis, pero resulta que dentro del proceso ni siquiera él está siendo investigado, pero en estos momentos ni siquiera ha sido imputado porque no se lo ha llamado a declarar. Claro. Y pueden pasar 1 año y medio o más en esta situación de investigación, y que ya esta persona está sufriendo los efectos de que su nombre quedó mancillado, de que digamos, si es un profesional que también da práctica privada, ya es cuestionado sin ni siquiera saber si de verdad esta persona está involucrada, porque, digamos, en un proceso operatorio hay varios profesionales que están realizando el proceso operatorio. Además de la responsabilidad de la misma institución por las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo, ¿correcto? Correcto, eso es otra parte. Pero digamos, por ejemplo, en un proceso operatorio, pues resulta que la persona se murió, lamentablemente. Pero de ahí, ¿por qué fue la muerte? Pues resulta que la investigación dice que fue por un asunto de la anestesia.
pero el escándalo agarró al anestesiólogo, al cirujano, al asistente del cirujano y a todas las personas que estaban en ese momento realizando ese proceso. Y el cirujano tal vez no tuvo ninguna responsabilidad. Este es un ejemplo así tirado al aire. Podría ser al revés, que sea que estaba ahí un anestesiólogo y el cirujano fue el que tuvo la responsabilidad, o inclusive puede ser que nadie haya tenido responsabilidad. Y tenemos una prensa que ya hizo un escándalo por sacar una noticia y que ya ejerció presión social que inclusive permeabiliza hasta los propios jueces. Entonces sí, definitivamente el problema de la prensa es un problema grave. Digamos, por ejemplo, yo trato en ejercicio profesional de evitar la prensa en la medida de lo posible. Sí, claro. Porque es muy problemático en contra de las personas que están siendo investigadas. Perfecto. Se vuelven famosos. Sí, claro, y sobre todo, permítame finalizar este comentario de doña Mayela y lo que usted dice, licenciado, con el asunto de que no necesariamente los medios de comunicación son especialistas en el tema jurídico legal, entonces se está emitiendo criterios sobre una base totalmente que puede ser dañina y equivocada para el proceso. Continúe, licenciado. Inclusive, don Edgar, lamentablemente hasta las autoridades a veces demuestran desconocimiento en áreas específicas. El delito de mala praxis, que yo he venido a hablar montones de ese delito acá en la radio con usted, y ese delito es un delito muy especializado. Entonces, ¿qué sucede? Que la fiscalía muchas veces no entiende los procedimientos hospitalarios. Yo he tenido procesos con fiscalías que creen que el doctor que realizó la operación va a continuar dentro hizo la operación y continúa en todos los postoperatorios día a día, pero el problema es que la caja tiene, eso en la práctica privada podría suceder, pero la caja tiene elementos diferentes. El profesional tiene un horario, el profesional tiene vacaciones, entonces perfectamente ese profesional pudo operar y nunca más volver a ver a esa paciente. Sí, y la operación quedó bien. Los profesionales, definitivamente. Correcto. Y la responsabilidad penal es personalísima. Entonces, él hizo la operación, hasta ahí llegó su responsabilidad. Si él lo vio en el postoperatorio 1, entonces se le agrega esa responsabilidad. Si lo vio en el postoperatorio 2 y ahí va continuando, pues sí. Pero si los problemas comenzaron al tercer día del postoperatorio y este profesional solamente realizó la operación, él no tiene ninguna responsabilidad. Y la gente no entiende estas cuestiones propias de la dinámica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces estamos ante fiscales y jueces que no tienen conocimiento, porque son personas, no es que sean ignorantes, son personas con mucho conocimiento en el área del derecho penal, pero en este punto específico, sí, claro, de la malpraxis, no tienen muchas veces la experiencia necesaria. Entonces, si un profesional en derecho no tiene tanta experiencia por lo específico del tema, imagínese usted una persona que es ajena al derecho, que es un periodista y que emite criterios y que dice y que hace presión social. Entonces, verdaderamente estamos en una situación que deja en indefensión y rompe el principio de inocencia, que debe de ser trascendental en estos procesos, ¿verdad? Aprovecho, licenciado, para solicitarle me dé un espacio para ir a la cabina central, que nos dice el compañero Alex que quiere la cabina central, no sin antes agradecerle a los amigos del Hospital Escalante Pradilla, que le están enviando un saludo a ustedes del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Dice: saludos al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Para nosotros fue un gusto escuchar sus
sus explicaciones y disertaciones. Parte del personal nos sentimos muy agradecidos con él y con la Unión Médica Nacional, le dicen desde el Hospital Escalante Pradilla. Muchas gracias. Vamos nosotros a la cabina central, una pausa y retornamos. Hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en el programa Horizontes, martes de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si hay algo que estresa a muchos, es una visita al dentista. Y esto se da por muchas razones. Es difícil encontrar personas que consideren agradable ese tipo de tratamiento, a pesar de que es de lo más útil que se pueda tener. Porque del buen estado de la dentadura depende no solo la satisfacción del comer, sino también la estética. Y se sufre un martirio si se genera un dolor o con el desacomodo de las piezas que se presenta generalmente en la adolescencia. Bueno, pensemos en nuestro aparato estatal como si fuera una dentadura. Habría que aceptar que requiere frenillos urgentes porque tiene la mordida descontrolada, dado que algunas piezas están de más, desacomodando toda la estructura, tanto que a veces parece como que tenemos 3 colmillos en el mismo lado. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el BAMBI, Banco Hipotecario de la Vivienda, y el INVU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con un déficit de vivienda que sigue siendo un problema en el país. Tenemos alguna muela que tiene un tamaño terriblemente desproporcionado a costa de otras piezas como es recope, y muchísimas piezas con caries que ni aportan por estar tan mal, como el CNP, el Infocop y el PIMA que administra el Senado. En fin, que si fuésemos buenos dentistas, aceptaríamos que a pesar del dolor que causa, habría que sacar algunas piezas, calzar otras y dejar una estructura armoniosa y renovada que nos permita comer a todos los costarricenses y no solo a unos y otros no. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, hoy es día martes, estamos de regreso en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional.
Hoy compartimos con el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional con la segunda parte del tema, el principio del debido proceso. Estamos escuchando su disertación y está quedando sumamente clara la explicación. Tenemos reportes de diferentes partes del país, desde Grecia, dicen, Evay de Grecia, buenos días, muy buena la explicación, venía en el vehículo escuchando, llegué aquí a decirle a los compañeros, aquí les estamos escuchando, saludos a la gente de la Unión Médica Nacional, gracias por este espacio, ¿ok? Igualmente desde el Hospital México está en sintonía, dice reportando sintonía. El Hospital Nacional de Niños también nos dice buenos días, excelente la explicación de el profesional de la Unión Médica. El hospital, vamos a ver, nuevamente el Escalante Pradilla nos dice por acá, felicíteme al expositor por favor. Desde el Hospital Calderón Guardia también están haciendo el reporte de sintonía. Hospital San Rafael, esto es en Alajuela. El Vicente Allen allá en Turrialba también. Dice por acá desde Colonia Kennedy, el Ibai de Colonia Kennedy, estamos escuchándoles, excelente la información que nos brindan. Igualmente la doctora Amador dice, soy la doctora Amador, buenos días. Los felicito por el espacio, un espacio que nos da mucha tranquilidad a los profesionales en medicina. Gracias a la Unión Médica siempre por respaldarnos. Vamos a llegar hasta ahí con los mensajes porque el tiempo apremia y queremos brindarle toda la información que ha preparado el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños a todos los escuchas de La Voz Médica. Continúe, licenciado. Otro principio que es trascendental dentro de las normas que regulan el debido proceso es el principio de la valoración razonable de la prueba. Este principio significa que la persona que toma la decisión sobre el proceso tiene la obligación de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional. La lógica, la experiencia, la valoración razonable de la prueba excluye la libre convicción de la persona juzgadora. Es decir, que debe de existir un proceso lógico dentro de la sentencia, de la resolución final, del como quiera llamársele, porque tiene diferentes nombres en los procesos, y este principio hace que el juzgador deba de tomar en cuenta la lógica, la experiencia y deba de estar debidamente fundamentada esa resolución final. El principio de congruencia, que va de la mano con este principio anterior, consiste en que además de ser armoniosas en sí mismas esas resoluciones, su parte dispositiva siempre debe ajustarse a los términos del proceso, de tal manera que se resuelvan todas las cuestiones propuestas y no se vayan a conceder más de lo pedido. En derecho esto se llama la ultra petita, o sea, si usted llegó y el proceso fue por un abandono del trabajo en materia disciplinaria, no puede resultar que después usted sea condenado por una malpraxis, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque el proceso desde el principio narra unos hechos que son a los que usted está imputado, o sea, a los que usted está siendo investigado, y esos hechos son los que tienen que venir en la parte dispositiva o demostrados o por no demostrados. Tiene que someterse estrictamente al asunto por el cual se le abrió el proceso, ¿es así? Correctamente, sí, ese es el principio de congruencia. Muy bien. El principio de non bis in idem, ese principio significa es el principio de cosa juzgada, lo cual tiene muchos elementos, pero para los efectos del programa vamos a pensar que es una prohibición de una doble persecución, sea judicial o de otro tipo, por un mismo hecho a una persona. Es tutelado en el artículo 42 de la Constitución Política, es decir, un principio de carácter constitucional que reiteradamente ha aceptado que también es de aplicación en sede administrativa, lo que implica la imposibilidad de sancionar doblemente aún en sede
disciplinaria, una misma infracción que se haya cometido por la misma persona. Este principio tiene, digamos, por ejemplo, ciertos elementos que lo hacen no variar, sino ser determinado. Entonces, usted puede tener una sanción disciplinaria y una sanción judicial. Por dicha, en esta materia, que es la que nos interesa de los doctores, el proceso disciplinario en el Colegio de Médicos establece que si usted está siendo juzgado por ciertos delitos, ellos no sancionan hasta tanto no se resuelva el proceso en sede penal. Estos delitos serían los delitos relacionados con abuso sexual, violación, además de los delitos relacionados con la mala praxis, lo cual significa que ellos evitan hacer esta doble sanción. ¿Por qué? Porque en los delitos de mala praxis, como no existe una figura de la mala praxis dentro del derecho penal costarricense, sino que se aplican figuras existentes culposas, es decir, se aplica lesiones culposas, aborto culposo, homicidio culposo, y por lo menos las lesiones culposas y el homicidio culposo tienen una pena por sí misma de inhabilitación. Entonces, es decir, que si un profesional es condenado por lesiones culposas, por fuerza la Corte lo va a condenar a una inhabilitación profesional. Entonces, el Colegio de Médicos, para evitar esta doble sanción, ha puesto esta prejudicialidad. Y entonces, si el profesional es condenado en sede judicial, esa condena también se le aplica de forma disciplinaria en el Colegio de Médicos. El principio pro investigado. Este principio tiene una fundamentación del derecho penal, que es el principio de indubio pro reo, el cual significa que en caso de duda debe de resolverse a favor de la persona que está siendo investigada o que está siendo imputada dentro de una causa penal con la posible comisión de un delito. Esto se da porque esta es la parte más débil dentro del proceso. Muchas veces la gente cree que la defensa tiene demasiadas garantías y que el Ministerio Público está muy amarrado en materia penal, pero el asunto es que el Ministerio Público tiene peritos, el Ministerio Público tiene autoridad para realizar una investigación, la defensa tiene límites, digamos, por ejemplo, un límite que tiene la defensa: yo ni el doctor podemos acceder al EDUS. Entonces, el EDUS del paciente debe de ser llevado dentro de un proceso, tanto sea administrativo o penal, debe de ser llevado por una autoridad, porque el EDUS le pertenece al paciente. Entonces, más bien, si el doctor se mete a revisar las consultas que ya hizo o se mete a hacer alguna actuación dentro del EDUS del paciente, está cometiendo una posible falta disciplinaria que la Caja Costarricense del Seguro Social puede llegar a condenarlo por entrar a ese expediente. Entonces ese es un límite grande, porque estamos ante una acusación de mala praxis y el posible infractor, el imputado, no puede revisar ese expediente. Entonces tiene que de memoria acordarse que qué fue lo que mandó, cuál fue el procedimiento. Y como anteriormente hemos hablado, muchas de estas acusaciones vienen a darse año y medio, 2 años después de que sucedieron los hechos, y con la gente que atiende, un profesional en medicina dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la cantidad de gente, es casi imposible que se acuerde. Entonces, todos estos límites que tiene la defensa hacen que sea necesario
que el ordenamiento le dé ciertas oportunidades que no son la importancia de que reiterar, porque lo vamos a reiterar, ya se ha dicho en otras ocasiones acá en La Voz Médica, la importancia de que el profesional de medicina anote absolutamente todos los actos que lleva a cabo con el paciente en el expediente electrónico, en el EDUS, digamos, para que después sirva para poder recordar cualquier procedimiento que hubiese llevado a cabo, porque sí, efectivamente, yo me imagino que para un profesional de medicina que ve 25 o 30 pacientes todos los días, que le pregunten 2 años después, ¿recuerda usted aquel paciente de Edgar West que recibió en la mañana del 11 de agosto de hace 2 años? Difícilmente lo va a poder recordar. Definitivamente es muy duro el asunto, por lo tanto hay que irse preparando, dejando todo lo realizado con los pacientes. Le dice por acá, licenciado, y se lo quiero leer, dice por acá el doctor Bolaños, dice: en mi familia tenemos 3 generaciones de médicos, siempre hemos contado con la ayuda, el auxilio y la asesoría de la Unión Médica Legal. El programa de hoy es un programa exquisito, ya llamé a mi hija que también es médico para que lo escuche, los felicito, sigan adelante. Quería solamente leer ese, y gracias al doctor Bolaños por tomarse el tiempito para escribirnos. Continúe, licenciado. Con respecto a lo que usted acotaba, don Edgar, es tan importante que todo quede escrito en el EDUS, porque inclusive cuando Medicatura Forense revisa para determinar la responsabilidad profesional de un médico o inclusive de un otro profesional en el área de salud, sea un microbiólogo, sea un enfermero, lo que sea, que revisa, ellos, lo que no está escrito en el EDUS no existió. Usted puede llegar a decirles a ellos, pero es que yo hice tal y tal cosa. No, en el EDUS no está escrito, en el expediente no está, entonces eso no existe. Y es muy, muy grave, ¿verdad? No apuntar algo, aunque yo sé que muchas veces es tedioso, pero sí es necesario. Otro principio importante dentro del debido proceso es el principio de no reforma en perjuicio. ¿Qué significa este principio? Que estamos ante una resolución que ya dio ciertos parámetros. Si yo recurro a esa resolución, si yo la apelo, si yo ya nosotros tenemos ese grado ganado. Es decir, el profesional en un proceso disciplinario fue condenado a una amonestación por escrito, que es la menor sanción. Y nosotros recurrimos, y el director del centro, que es el que le llegó en apelación, no puede llegar y decir, pero no, es que a mí me parece que lo que hay que hacer es un despido. Ya eso no se puede hacer, ya desde la primera resolución ya hay un máximo. Entonces, ese máximo es recurrido, es apelado, pero ya no se puede ampliar eso, no se le puede poner suspensión por 3 días, o no se le puede despedir en estos casos. O digamos, en una condena penal se le impuso 6 meses de prisión, ya no se puede llegar a decir, no, pero es que eso era gravísimo, entonces más bien le vamos a poner 3. Ese es el principio de no reforma en perjuicio. Continúe, licenciado. Sí, aprovecho para enviarle un saludo aquí a los amigos de Elevay de Naranjo Centro, que dicen que están escuchando el programa, y Elevay de, no me dicen dónde queda, Elevay de Candelaria, no me dicen dónde queda, pero bueno, un saludo para los amigos de Elevay de Candelaria. Continúe. Uno de los principios más importantes que está ligado al debido proceso es la presunción de inocencia. Este principio deriva del artículo 39 de la Constitución y significa que toda persona tiene derecho a que se le considere inocente desde que se inicia un procedimiento disciplinario o un procedimiento penal hasta el dictado de una resolución final en firme que determine su culpabilidad, siendo deber de la administración el desvirtuar dicho principio de inocencia y probar que la persona es culpable, no existiendo de parte del
intimado la carga de demostrar su no participación de los hechos o, en su defecto, la actividad probatoria de su inocencia. Conforme a la jurisprudencia constitucional, uno de los principios integrantes del debido proceso está constituido por la denominada presunción de inocencia del investigado, quien en todo momento, antes y durante el procedimiento administrativo, tiene derecho a ser considerado inocente hasta una resolución definitiva no determine lo contrario. Como analizamos anteriormente, que ahondamos un poquito en este tema, este es uno de los principios constitucionalmente establecidos, parte del principio del debido proceso, que es más violado. O sea, nosotros tenemos las redes sociales. Entonces una persona llega, hace una denuncia y esta persona, nosotros ya, pobrecita, esto, y entonces el funcionario es el culpable, el funcionario ya hizo una mala praxis, ya esto, ya el otro. Ese principio llega a ser tan vulnerado por los medios, por la prensa, por las redes sociales, que entonces estamos ante un hecho de que, digamos, por ejemplo, el juzgador llega y emite una resolución contraria a lo que ya toda la gente piensa, y entonces usted empieza a escuchar a la gente decir, es que o son corruptos o la corte no sirve para nada en esto, pero emitimos ese criterio sin ni siquiera tener conocimiento de qué fue lo que ocurrió dentro del procedimiento, de qué fue lo que se demostró, porque solamente tenemos un hecho inicial donde se hizo una denuncia pública, donde se hizo presión por las redes sociales y una resolución final donde un juez dice existe o no existe participación de eso. Y durante todo ese proceso no sabemos. Por eso, si usted llega y le consulta a un abogado, lo primero que le dice, tráigame el expediente para poder revisar, a ver qué es lo que tiene, a ver qué es así esto, debería ser correcto, claro. Porque estamos ante un proceso que puede tener muchas cosas, muchos elementos, cosas que se demostraron. Como dije yo al principio, ¿había responsabilidad? Tal vez sí había responsabilidad, pero no necesariamente tiene que ser de X o de Y funcionario, o inclusive tal vez ni existía responsabilidad, tal vez actuaron conforme a un protocolo médico que nosotros como personas ajenas desconocemos o no, o tal vez no estemos de acuerdo con ese protocolo, pero el protocolo existe, y entonces estamos ante el hecho de que emitimos un criterio de culpabilidad sin tener elementos. El problema es que la gente dice, sí, pero eso es no tiene importancia porque yo lo estoy haciendo de forma coloquial, o sea, yo te lo estoy diciendo a vos, pero el problema es que estamos metiendo presión hacia un juez de la República de que ya desde el principio los medios dijeron el doctor tal es culpable de tal cosa. Y más con las redes sociales hoy día, ¿verdad? Que las cosas corren rápidamente. Sí, eso es peor aún, porque todavía el periodista tiene elementos de conocimiento que pueden llegar y decir, no, es que esto a mí no me parece del todo, mejor doy la noticia, pero no agrego X elemento. No pongo presión diciendo que el doctor hizo una mala praxis, sino que va a ser investigado sobre el asunto. Pero el problema es que en las redes sociales no tenemos eso. En las redes sociales sencillamente una persona hace una denuncia pública y ya todo mundo apoya a esa persona sin ni siquiera tener elementos. Y no se puede recoger lo que ya quedó en internet. Nos dicen por acá los amigos de Candelaria, ya nos aclararon dónde queda. Dice que sigo aprendiendo yo aquí en La Voz Médica. Candelaria de Naranjo, es en Naranjo donde queda Candelaria, que nos saludaban de Elevais. Y aquí aprovecho para saludar al sociólogo don Walter Marín, que está en sintonía,
igualmente para don Carlos E. Alvarado Pérez y a don Jonathan Navarro Zúñiga, que nos escucha en el centro de Alajuela, en la Liga. Continúe, licenciado, que todavía nos quedan unos 4 minutos. Otro principio que está de la mano, que ya inclusive lo hemos mencionado, es el principio de la doble instancia. La doble instancia es un derecho del investigado de acudir ante una diversa autoridad, por lo general de mayor jerarquía, a cuestionar el mandato de otro inferior. Asimismo, se conoce dicho concepto como el juicio del juicio. Esto significa que es el recurso de apelación. Tenemos la oportunidad dentro de todos los procesos de realizar una apelación para que un superior jerárquico determine si esta resolución está o no está a derecho. En el devenir histórico costarricense hemos tenido verdaderos problemas con esto. En el derecho penal, hasta hace unos años, no tantos, nosotros no teníamos una doble instancia. Se había llegado a hacer una casación amplia, pero seguía siendo una casación. La doble instancia es una revisión integral de todo el proceso por parte de un superior jerárquico, y eso no ocurría. Entonces eran puntos determinados de la casación que debían de ser estudiados por el Tribunal de Casación Penal o por la Sala de Casación. Pero esto fue corregido ya hace varios años atrás y por una condena ante juzgados internacionales, y entonces tuvimos que corregirlo, y ya en la actualidad sí existe. En la parte administrativa tenemos un problema de práctica. No es un problema de normativa, sino un problema de práctica. Si usted apela una sanción disciplinaria, en la mayoría de los casos se niega la apelación, se rechaza la apelación, porque existe esta idea que un proceso disciplinario no es para buscar la verdad de los hechos, sino es para sancionar a un profesional, en este caso de medicina, o a cualquier persona que ejecute una acción dentro del derecho laboral. Y entonces estamos ante este elemento que normalmente los recursos de apelación son rechazados, casi que como se dice en derecho, ad portas, o sea, se le da la razón al órgano decisor casi que siempre. Entonces esta vulnerabilización de este principio es muy grave, y además hace que se vuelva una caricatura la apelación ante el superior jerárquico dentro de los procesos disciplinarios. No tiene esa verdadera función de revisión de los actos. En todos los casos, lo prudente es aquí hacer un llamado. Hoy que estamos acá escuchando al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, es para los afiliados a la Unión Médica Nacional, para los médicos de este país a lo largo y ancho del país, consulten con toda confianza con la Unión Médica Nacional. El Departamento Legal de la Unión Médica Nacional tiene un número de WhatsApp que lo vamos a reiterar acá, para que directamente le envíen el mensaje al Departamento Legal para los médicos afiliados a la Unión Médica Nacional. 8463-3422, 8463-3422, ese es el número de WhatsApp del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Este es para uso de los médicos de nuestro país. Igualmente, los médicos pueden hacer la consulta también a través de la central 2290-5490, y en la Unión Médica Nacional les están esperando para asesorarles debidamente. Licenciado, yo le agradezco muchísimo esta segunda parte
nos ha quedado muy clara su exposición, el principio del debido proceso, y para las personas que llegaron tarde al programa, no se preocupe. Este programa usted lo puede encontrar en la página web de la Unión Médica Nacional, igualmente en podcast, en Spotify, en nuestra cuenta de Programa Horizontes, en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes, en Instagram, Programa Horizontes, y desde luego en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Gracias al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, excelente la explicación que nos ha dado él. Nosotros nos despedimos y el martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20 regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buenos días. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo.